Boys. Summertime love, summertime love. Boys. Summertime love, summertime love, summertime love. Boys. Domingo 26 de noviembre del 2023, hoy como todos los fines de semana tocó el fondito, pero esta vez con una particularidad, ¿no? A ver, yo me acuerdo que hace un tiempo, hace un par de años, creo que fue el 2021, estaba coordinando con el pupilo Sebastián y Sebastián me dijo que quería hacer un entrenamiento, que quería ir al morro, quería hacer las setas. Y yo me acuerdo que en esa época yo no había hecho las setas nunca, ¿no? No conocía esa ruta. O sea, yo siempre subía a las antenas por la trocha, pero por las setas nunca había ido. Entonces, al final, se invirtieron los papeles ese día. Sebastián se convirtió en el entrenador, en el coach, y yo me convertí en el pupilo. Entonces yo le dije, ya bueno, yo no conozco, tú diriges el entrenamiento, tú me llevas por la ruta y yo te sigo nomás. Y ese día fue muy interesante porque yo conocí las setas, no había ido nunca. Sebastián me guió bien por el camino, me dijo cómo subir en esa trocha bien angostita que es las setas y esas curvas tan cerradas que hay, pero felizmente yo no tuve ningún problema. Me pareció relativamente sencilla la ruta, pero no he vuelto a ir en estos últimos años, ¿no? Así que bueno, ya toca regresar en algún momento a hacer las setas. Pero bueno, ese día los papeles se invirtieron, ¿no? Sebastián fue el entrenador y yo fui el pupilo. Y hoy día más o menos ha pasado lo mismo, porque durante la semana, mientras yo estaba preparando las planificaciones de los pupilos, me escribió el pupilo José y me dijo, este fin de semana el entrenamiento va a ser un fondo bastante largo con 3 subidas al serpentín a 200 vatios. Y yo le dije, pero ¿por qué quieres hacer tanto, no? Entonces, bueno, me dijo que venía bien para el Tour de Canta, como él se ha inscrito al Tour de Canta, entonces le pareció un buen entrenamiento. Yo la verdad me puse a pensar, yo le había puesto algo un poquito más suave, pero me puse a pensar y dije, a ver, 3 serpentines a 200 vatios, ¿no? Es una zona 3 alta para él y para mí, porque los dos tenemos más o menos los mismos números. Entonces dije, yo creo que sí, claro. Es retador, él está en capacidad de hacerlo. Y yo creo que sí es útil para Canta, sí, o sea, hacer tempos largos, yo creo que va a servir para esa carrera y definitivamente lo hemos estado poniendo en la planificación. Entonces le dije, ya, perfecto, excelente, entonces tú eres el entrenador esta vez y yo soy el pupilo. Yo la verdad que como pupilo, si veo ese entrenamiento, para mí sí es intimidante, porque yo nunca he subido el serpentín más de una vez. Siempre lo he subido una sola vez y listo, para regresar a la casa. A veces lo he subido fuerte, sí, para buscar mi PR, pero la mayoría de las veces subo relativamente tranquilo, ¿no? Entonces el serpentín para mí siempre es retador. Entonces hacer 3 subidas a 200 vatios, la verdad que me sonaba bastante. O sea, yo entrenando para el desafío de Antioquia, creo que nunca llegué a meter ningún entrenamiento así tan duro como ese, ¿no? Porque yo hacía fondos también por esa misma zona, pero digamos que hacía algunos bloques en zona 3, sí, más o menos 200 vatios, pero por ejemplo hacía palmeras a 200 vatios que son 12 minutos nada más, u 11 minutos. Después me iba a la trocha de Cieneguilla, la que está al costado del río de Tijerales, ahí me hacía eso a 200 vatios, son 15 minutos más o menos, ¿no? Y de ahí el serpentín, ya una subida a 200 vatios, pero o sea, en total hacía unos 40 minutos de zona 3. Pero hacer 3 serpentines a 200 vatios para mí eso ya es bastante, porque cada subida me tomaría, yo calculo, unos 26
26, 27 minutos a 200 vatios, ¿no? Entonces sería más de una hora trepando a esa intensidad de 200 vatios. Entonces, bueno, pero como el entrenador esta vez era José, yo dije, yo me someto, yo soy bien disciplinado para esas cosas. Si el entrenador dice, vamos a hacer esto, es porque él cree que es posible y que es beneficioso. Entonces yo, sinceramente, dije, no, voy a hacer el entrenamiento. Pero hubo un inconveniente. O sea, lo primero que ocurrió fue que el entrenador me citó en el Pentágono a las 5:30. Yo llegué a la hora acordada y sin embargo veo mi teléfono y el entrenador me había dicho que se había quedado dormido, ¿no? O sea, al final me dejó plantado. Entonces, al final yo le dije, ya, no hay problema, yo voy yendo, voy a hacer el entrenamiento. Y le dije, bueno, ya José, entonces tú, ni bien te cambies y todo, anda para allá nomás y ahí nos vamos a encontrar en la segunda subida quizás, ¿no? Y eso fue lo que hice. Entonces me fui de frente y ya en el camino me encontré con Ángel, ¿no? Ángel también había quedado en encontrarse con José en algún punto y también lo dejó plantado. Entonces al final los dos nos fuimos hacia el Serpentín, ¿no? Entonces toda la ida al Serpentín, o sea, toda la ida de la avenida La Molina fue un poquito más alta de lo que yo hubiera querido, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con los amigos ya es más difícil hacer un rodaje fácil como uno lo pretende, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que llegué al Serpentín, hice la primera subida, salió a 195 vatios, la hice con Ángel, que es la anterior que ya vimos. Ángel me hizo unas tomas ahí muy simpáticas, primera vez que yo me veo ahí de perfil pedaleando, me vi bien, me vi con buena cadencia. Sí, la verdad que estaba yendo con mi máximo desarrollo, que es un 36-32, estaba yendo como a 90 RPM, a 200 vatios, subiendo esa parte del 6%, ¿no? Y no hubo ningún problema en la primera serie. En la segunda ya le hice con José, él me sacó una ventaja y al final me sacó 1 minuto, creo, ¿no? Pero en la tercera serie ya sí la cosa se puso un poco violenta. Yo llegué a la altura de José y ahí lo adelanté como se ha visto. O sea, en esta parte justo lo acabo de atacar. Lo ataqué a José porque la verdad como era la última y no sé, me salió la vena competitiva, dije, me olvidé de la relación pupilo-entrenador y dije, yo lo voy a atacar y que me siga, pues, ¿no? Entonces la verdad que yo abrí un hueco, volteé para atrás y él se quedó como a unos 30 metros. O sea, yo dije, creo que ya pinchó piernas. Entonces traté pues ya de sacar una ventaja significativa para que no me neutralice, pero a esa altura más o menos, ya cuando faltaba muy poquito, volteo y lo encuentro justo en mi espalda, me había neutralizado. Y es más, o sea, me quería atacar, o sea, veía que su rueda se adelantaba y yo trataba de, digamos, psicológicamente hacérselo difícil, porque yo también me adelantaba. Entonces al final hubo un conato así de ataques, digamos como 3 o 4 ataques, y estuvimos más o menos como Pogacar y como Vingegaard ahí cuando se agarran en el Tour, guardando las distancias obviamente, ¿no? Las distancias de empatios, ¿no? Porque la actitud sí la tuvimos. Yo creo que los dos estuvimos ahí bastante agresivos. O sea, yo lo ataqué, él me atacó, yo lo volví a atacar. Al final, digamos que este round, digamos que lo gané yo, ¿no? Lo ganó el pupilo. Porque al final hice un acelerón tipo los de Roglic, en final en alto, y ya, bueno, definitivamente lo saqué de rueda. Entonces, bueno, ese fue pues la tercera subida, y con eso cerramos con broche de oro las series, ¿no? Yo me acuerdo de una vez, una persona que lo atacamos, ¿no? Salimos en grupo, lo atacamos y al final esta persona se resintió, ¿no? O sea, se lo tomó muy en serio. Se molestó, o sea, pasaron los años y hasta ahora sigue quejándose de lo mismo, ¿no? Obviamente con José no pasa eso porque lo tomamos como un juego, pues, ¿no? Pues el deporte al final, el ciclismo es un juego, ¿no? Uno sale a hacer sus entrenamientos, sus series, pero cuando uno se encuentra con los amigos, está jugando, pues, ¿no? Y ahí, hablando de juego, llegamos a dunas porque queríamos hacer una escalada y yo pensé que íbamos a hacer una escalada, bueno, a ritmo vivo, pero nada más, ¿no? Pero ahí a esa altura ya José se puso pues en plan bastante violento, ¿no? Levantó los vatios y yo dije, ahorita me va a atacar, y me atacó, ahí está. Me atacó pasando justo la bodega, se fue con todo y yo salí a neutralizarlo, me metí un sprint, traté, mira, acorté la distancia, pero sinceramente no pude alcanzarlo a José. Entonces digamos que este round lo ganó José. Yo no pude acercarme a él al final. Así que bueno, hasta ahí vamos 1-1, creo, ¿no? 1-1. Y de ahí, bueno, ya como siempre, nos fuimos a la cafetería a hacer una tertulia intermedia, digamos, porque el entrenamiento todavía no terminaba. Y antes que me olvide, también me encontré con el otro pupilo José, porque ahí los dos pupilos se llaman igual, se llaman José. Entonces,
José hizo una sola serie al Serpentín, que creo que salió bastante bien, y yo creo que después de esto, yo creo que le voy a proponer al segundo pupilo José, le voy a proponer a ver ese mismo entrenamiento, ¿no? Unas 3 subidas al Serpentín, ¿no? Y bueno, estuvimos conversando con los muchachos como siempre, ahí comiendo un poco. Ese triple que se vio era el mío, un poquito grande, yo lo sé, pero la verdad es que en las salidas de este tipo, si yo me siento en una cafetería, voy a pedir ya cualquier cosa, ¿no? O sea, lo que se me provoque en ese momento, ¿no? Y bueno, ahí también me encontré con un televidente del canal que dice que me reconoció por la voz. Creo que se llamaba Alberto, si no me equivoco. Si me equivoco, que me disculpe, que por favor deje un comentario para poder recordarlo bien para la próxima vez que nos encontremos en las rodadas. Y de ahí, bueno, ya digamos que el entrenamiento ya terminó, ya había terminado, o eso era lo que yo pensaba. Uno de los chicos vivía por La Molina, nos hizo ir por la Agraria. Y bueno, entonces llegamos al Centinela. Entonces el Centinela es un repecho y ahí nuevamente José me atacó. Pero sinceramente ella no tenía piernas. No le respondí el ataque porque yo sentía que ya no tenía más gas para responder ataques ni nada. Pero de pronto el otro pupilo, José, me atacó también. Pero en ese caso ya no me quedó más que responder, ¿no? Entonces respondí el ataque, ya bueno, me puse a su rueda, coronamos juntos al menos. No me sacó mucha más distancia y bueno, ya, con eso ya terminamos, dije yo, ¿no? Y ahí viene la bajada del Centinela y de ahí ya cada uno se iba a su casa, ¿no? Entonces, a ver, haciendo una recapitulación, a ver, hemos hecho los 3 serpentines, el objetivo era 200 vatios y si no me equivoco ya los puse en la pantalla, pero yo hice en el primero 195 con creo que 27 minutos creo. El segundo lo hice con 205 vatios, algo por ahí, con 26 minutos fue más rápido. Y el último fue como 27 minutos con 205 vatios también. O sea, estuvo todo en orden, ¿no? Y bueno, y llegando al derby, ahí nuevamente, bueno, ahí sí quedamos en que iba a haber sprint. Entonces, José salió con todo, en mi opinión, muy lejos salió, ¿no? O sea, eso más que un sprint fue un ataque, ¿no? Y yo lo que hice fue simplemente acercarme, traté de neutralizarlo. Y ya cuando llegué a la altura de él, ya entonces dije, bueno, tendré que pararme en bielas y apretar un poquito más ya para ganar el sprint, ¿no? Entonces al final, bueno, yo creo que lo conseguí. O sea, este tercer round, bueno, este fue el cuarto round, pero digamos que lo gané yo. O sea, digamos que yo creo que la etapa ha estado repartida, ¿no? Porque algunos ataques o sprints los ha ganado José y los otros los he ganado yo, ¿no? Bueno, ese fue el entrenamiento de hoy, la verdad que muy divertido, muy entretenido como siempre. Cada vez que puedo rodar con los pupilos, siempre aprovechamos para conversar, para ver cómo están yendo las cosas, para ver lo que viene más adelante. Y eso siempre es algo que yo disfruto mucho, pues. Ahora sí, a la casa y a trabajar.